Amén. Damos gracias, papá, esta noche. Cariños para todos los que ya se están conectando, mis hermanos. Estamos contentos de poder estar nuevamente conectados para poder disfrutar de la persona del Señor Jesús. Así es que les saludo. Les doy gracias, papá, por poder estar una vez más. Hoy lunes hemos cambiado el horario a las 6:30. Así es que damos gracias, papá, porque nos permite también poder conectarnos por este medio, poder disfrutar, poder llegar a personas que a lo mejor no llegamos así tan físicamente. Así es que es un medio que podemos utilizar para poder disfrutar del Señor. Así que estamos contentos porque Dios es bueno y siempre ha sido bueno con cada uno de nosotros. Su paciencia, su amor, su paz, su misericordia, todos los días. Todos los días, Dios es fiel. Así es que queremos disfrutar hoy día una porción también de la Escritura, la cual nos pueda llevar a la persona de Cristo. Estamos agradecidos con Él, porque también Dios es el que cada día, ¿verdad?, nos bendice, nos da vida, nos da salud, nos guarda también, ¿verdad? Que son cosas secundarias, pero estamos dándole gracias por lo que Él es. Él es bueno. Él hace salir su sol sobre buenos, sobre malos, porque Dios es bueno. Tiene misericordia de nosotros. Dios tiene paciencia con nosotros. Y todo el tiempo está pendiente, porque Él es un papá bueno. Así que queremos disfrutar un aspecto más de su persona. En el día de hoy vamos a compartir un tema que se llama reconciliados para vencer. Es lo que vamos a disfrutar en el día de hoy, ¿ya? Reconciliados para vencer. Es lo que el papá quiere hoy día poder impartir a través de este medio. Así que le invito a que podamos buscar la escritura. Hoy día vamos a disfrutar en el libro de Jueces. Miren, libro de Jueces, capítulo 11. Lo voy a anotar acá, ¿ven? Jueces, capítulo 11. Jueces 11, del 1 al 3. Vamos a leer Jueces 11, del 1 al 3, ¿ya? 11, del 1 al 3. Jueces 11, del 1 al 3. Allí vamos a compartir la palabra del Señor, ¿ya? Hoy día vamos a disfrutar y vamos a compartir esto que se llama reconciliados para vencer. Hemos sido reconciliados en el Señor. Recordemos que todos estábamos bajo condenación, bajo juicio. Éramos enemistad, éramos pecado delante de Dios. Éramos enemigos de Dios por causa de la caída del hombre que arrastró a toda la raza humana. Pero Dios decide reconciliarnos. Él toma la iniciativa, Él toma las riendas del asunto. Solo Dios puede saber, hermano, cuán perdidos estábamos nosotros. Nosotros podemos tener una conciencia de las cosas que hacíamos mal, a lo mejor de la maldad en la que nos encontrábamos. Podemos tener nosotros una noción, pero nunca vamos a saber cuán profundo fue la caída en la que estábamos nosotros. Solo Dios puede saber eso. Y solo Él también nos pudo rescatar de esa caída. Por eso que Cristo tuvo que, el Señor Jesús, humillarse hasta lo sumo, bajar, humillarse, venir a un lugar bajo. ¿Por qué? Porque nuestra caída fue tan profunda, fue tan fuerte, fue tan baja, caemos en un abismo tan hondo que nadie nos podía rescatar de ese lugar. Nadie. Solamente Dios, a través de su misericordia, que es su amor extendido. La misericordia es como un brazo, ¿cierto? Una extensión, una tercera función que se extiende de Dios para poder tomarnos de un lugar caído. Y la caída era demasiado. Entonces Dios hace uso de esta misericordia para tomarnos y para poder
colocarnos en un lugar en el cual Él nos puede impartir vida. Entonces, vamos a ver aquí, hermanos, miren, a través de la Escritura, cómo podemos nosotros identificarnos, y que no solo en la Biblia, las cosas que se hablan o de las personas que se hablan, de los personajes que salen, de las historias que salen en el Antiguo Pacto sobre todo, no son solamente historias que vivieron las personas que están escritas allí, que están plasmadas, sino que cada una de estas historias tiene que llevarnos a Cristo y también tiene que ver con nosotros. O sea que las personas que aparecen aquí son personas que viven o que tuvieron una experiencia de vida que no es ajena a la que nosotros tenemos hoy día, y cómo también lo podemos emplear nosotros la manera práctica de poder ver que nosotros éramos los que estábamos en tal condición, que nosotros éramos los que vivimos tal experiencia, que nosotros pasamos por lo que pasaron ellos. Entonces, para nosotros, a veces se nos es difícil identificarnos con las cosas que vivieron ciertas personas en la Escritura, ciertos personajes, y les tenemos aprecio, les tenemos los ponemos en un pedestal, le tenemos mucho respeto a ciertas personas de la Escritura, pero en realidad son personas comunes y corrientes, al igual que nosotros, y que solamente Dios tuvo poder y Dios tuvo misericordia de poder trabajar en ciertas personas para poder llevar adelante un propósito en el cual nosotros hoy día podamos identificarnos también. Así que miren lo que dice en Jueces capítulo 11, Jueces capítulo 11, del versículo 1 al 3. Esto se llama reconciliados para vencer. Amén. Dice así la Escritura: Jefté Galaadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, miren. Y el padre de Jefté era Galaad, pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos, y habitó en la tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Amén. Papito, gracias por este tiempo, gracias por poder reunirnos una vez más por este medio. Queremos disfrutar de tu persona, queremos que, Señor, pueda fluir desde nuestro interior todo lo que tú quieres revelar y quieres impartir a través de la predicación de tu evangelio precioso, que es Cristo en nosotros, Señor. Y queremos nosotros, papito, poder ver a Cristo a través de la Escritura, a través, Señor, de esta historia también. Y queremos que lo reveles y que sea Cristo impartido en nuestro interior de manera orgánica, y que fluya, Señor, la edificación de esa persona en nosotros, que es la imagen de tu Hijo, Señor, en nuestro interior. Así que, papito, gracias por los que están conectados. Bendice este tiempo de disfrute en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, una de las cosas que nosotros les cuesta a veces a las personas o al ser humano, nos cuesta porque nuestra arrogancia es tan grande, nos cuesta ver que somos personas que somos malos, ¿cierto? Hay gente que no tiene una, ¿cómo decirlo? No tiene un motivo por el cual decir yo soy una persona mala. Porque hay gente que en realidad no practica la maldad, hay gente que en realidad es buena en su propio parecer, en su propia opinión, pero en realidad nosotros fuimos concebidos en maldad. Fuimos concebidos en maldad, en pecado. Así lo dice, por ejemplo, en el Salmo 51:5. Miren, Jefté era una persona que nació, miren, fuera del matrimonio que tenía Galaad, y era una persona que no nació dentro, obviamente, de esta familia, pero el padre quiso integrarlo a la familia, pero era hijo de otra mujer. Era hijo de una mujer ramera, dice la Biblia. O sea, que era una persona que no pertenecía al círculo familiar íntimo, al círculo genuino, por decirlo de alguna manera, al círculo real.
no pertenecía porque fue engendrado fuera de lo permitido por Dios, entre comillas, ¿verdad? Entonces, Jefté fue odiado por sus hermanos, muere su padre, creció y sus hermanos lo destituyeron de su casa, de su hogar, perdió todo, tuvo que irse del lugar, no quedó sin herencia, quedó sin nada, se fue a la tierra de Tob y allí en la tierra de Tob se creció, vivió con gente, con personas ociosas, con personas de la calle. Es como que usted hoy día se acerca a gente, ¿cierto?, que a lo mejor está viviendo en la calle y es gente que hay personas que tienen distintos testimonios, pero dentro de esos testimonios también puede haber gente que fue aborrecida, puede haber gente que fue destituida de su hogar, que fue humillada, hay gente que a lo mejor fue mirada en menos o nació a partir de un embarazo no deseado y esa persona huyó de su casa, ¿verdad? Porque no lo querían, porque no lo amaban, porque no lo tomaban en cuenta, porque nunca lo apoyaron sus padres, porque sus hermanos los odiaban, porque tuvo problemas con toda su familia y quedó ahora viviendo solo en una tierra lejana, con personas ociosas, y allí se creció en la calle, aprendiendo las mañas de la calle, aprendiendo la vida que nos enseña, ¿verdad?, el mundo, la vida fácil, la vida, ¿verdad?, como un pájaro. Entonces, esta persona, miren, que era Jefté, fue una persona que fue destituida de todo. Pero primero tenemos que notar ciertas cosas de él. Que primero dice la Biblia que no era hijo del matrimonio, sino que fue concebido a través de una infidelidad, fue concebido de manera ilícita con una ramera. O sea, fue concebido en pecado, en maldad. Y todos nosotros, miren, esta persona nos representa a cada uno de nosotros, que todos los seres humanos fuimos engendrados en pecado, en maldad. Por eso, miren, el rey David en el Salmo 51:5, ¿sabe lo que dice él? Dice, en pecado me concibió mi madre. ¿Qué significa esto? Que nosotros, hermanos, no estamos en enemistad con Dios, no estábamos en enemistad con Dios por haber hecho algo malo, por haber mentido, por haber robado, por haber violado la ley, ¿verdad? Por haber dado falso testimonio, por haber fornicado, por haber adulterado, no. No estábamos en enemistad con Dios por eso, sino que todos nosotros nacimos con una naturaleza caída, pecaminosa, y esta naturaleza traspasó a todos los hombres. Entonces, cuando una persona es concebida en el vientre de su madre, es una persona, cada uno de nosotros que fuimos concebidos en el vientre de nuestra mamá, porque no nacimos por no nacimos porque de otra manera, no nacimos de una manera artificial, ¿verdad? Sino que nacimos desde el vientre de nuestra madre. Cada uno de nosotros viene de ahí, pero allí nosotros fuimos formados en pecado, porque toda la naturaleza caída, desde Adán hasta el día de hoy, fuimos engendrados en maldad, en enemistad. Entonces la desobediencia de Adán y Eva, la naturaleza que adquirieron a través de haber comido lo que no debieron comer, se traspasó a todo el linaje humano. Hoy día toda la raza humana nace en maldad, nace en pecado, nace destituido. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza que nos habita, que es enemistad con Dios. Entonces, Jefté era una persona que fue concebida en pecado, al igual que nosotros, al igual que tú, al igual que yo. Y de esta manera nosotros vinimos a este mundo, nacimos condenados, nacimos en pecado, nacimos en maldad. Pero no solo eso, sino que también, miren, también dice que él, miren, cuando creció, sus hermanos le dijeron, ¿sabes qué? Tú no vas a heredar con nosotros. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que logró el matrimonio de mi papá con mi mamá, todas las cosas que tenemos acá, ¿verdad? Los animales, los terrenos, todo lo que se ha obtenido a través de este matrimonio, tú no lo vas a heredar. O sea, eso significa que nosotros también fuimos destituidos, miren. Fuimos nosotros desheredados. Por eso, allí en Romanos 3:23, dice que nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. Perdimos nuestra herencia. Perdimos nosotros el disfrute.
Y quedamos nosotros separados de todo lo que es Dios, de todas las bendiciones. Nacimos separados y nacimos en pecado y nacimos destituidos y sin herencia. ¿Qué te parece? De esta manera nosotros quedamos solos, quedamos sin nada, quedamos en enemistad con Dios, quedamos caminando en este mundo sin un rumbo. Entonces quedamos nosotros totalmente desamparados. Pero no solo eso, sino que también, miren, nosotros nos crecimos en un sistema que nos envuelve. Nos crecimos en un sistema, por eso Efesios capítulo 2 dice que nosotros nos crecimos y andábamos bajo la corriente de este mundo. O sea que cuando esta persona, miren, Jefté fue destituido de su casa, no lo amaban, no lo querían. ¿Cuánta gente hoy día no es querida, no es amada, hasta por su propia familia? Y es desheredada por su propia familia, en el sentido de que no puede obtener ningún disfrute de lo que legalmente podría corresponderle. Pero no solo eso, sino que también, miren, nuestra vida la crecimos bajo el sistema de este mundo. O sea, nos juntamos con gente ociosa. Porque Jefté, cuando fue desheredado, ¿sabe dónde se fue? Se fue de su casa. Se tuvo que ir y se fue ¿dónde? A la tierra de Tob. Una tierra de ociosidades. Una tierra en donde no había nada que hacer, pues. Había que andar en la calle, había que aprender a sobrevivir. Y allí nosotros también nos identificamos con esta persona. ¿En qué aspecto? En que todos nosotros nos crecimos, miren hermano, sin un conocimiento y sin una dirección de lo que era Dios. No teníamos idea de para qué nacimos, para qué vivimos, cuál es la manera en que caminamos. Nos desentendimos de eso, no lo sabíamos. Entonces nos juntábamos con quién, al igual que el mundo, al igual que los demás, ¿verdad? Hacíamos lo mismo que los demás, siguiendo la corriente de este mundo. Éramos por naturaleza hijos de ira, dice la Biblia, igual que los demás. ¿Por qué? Porque vivíamos de esta manera. O sea, todo lo que nosotros caminábamos, todo lo que vivíamos, lo vivíamos de una manera ociosa, o sea, desocupado. Toda la gente, miren, hoy día pueden haber personas profesionales, personas con título, personas que tengan un buen trabajo, un buen parecer, personas que trabajen todo el día, personas ocupadas en el sistema de este mundo, pero ¿sabe qué? Para Dios siempre esas personas van a ser personas que están en ociosidad, personas desocupadas para Dios. O sea, cuando la Biblia enseña, hermano, y Cristo dijo que cuando el espíritu inmundo, miren, sale de una persona, sale y anda por lugares desiertos, ¿verdad? Recorriendo por lugares. Y cuando está, ¿cierto? Este espíritu inmundo fuera de la persona, este espíritu dice, volveré a mi casa de donde salí. Y dice Jesús que cuando vuelve a su casa, o sea, a la persona, dice que haya la casa adornada, barrida, ¿verdad? Desocupada. ¿Y de quién estaba hablando Cristo ahí? Estaba hablando de la nación judía. Pero ellos estaban totalmente ocupados en sus cosas, en su religión, en su adoración, en su sistema eclesiástico, en no fallarle a Dios, en sus vestiduras, en sus sistemas de culto religiosos, en toda su devoción estaban totalmente ocupados. Pero ¿sabe qué? Para Dios ellos solamente estaban adornados por fuera. Y para Dios eran casas desocupadas. Porque cuando Dios no nos habita a nosotros, miren, en nuestro interior, somos personas y somos casas totalmente abandonadas y deshabitadas para Dios. Por eso, Jefté cuando sale de su casa y se va a la tierra de Tob, queda totalmente desocupado. ¿Por qué? Porque no lo habita Dios. Porque llena su vida, llena su alma, llena sus emociones, todo lo que le produce placer a sus sentidos, lo llena con cosas que ofrece este sistema que está influenciado bajo el enemigo. Miren, y trata de llenar su vida obteniendo, ¿verdad? Actividades extra que pueden llenar y pueden saciar sus emociones, que pueden hacerte sentir bien, que puede estar metido en una cosa, en otra. Y así vivió Jefté. Al igual que estas personas que estaban allí en Israel, que eran personas totalmente desocupadas para Dios, pero ellos lo hacían bien. Pero ¿sabe por qué estábamos desocupados?
Porque somos personas que no nos habita la persona que tiene que habitarnos. Nos habitan cosas, miren. Y nuestra vida no consiste, Jesús dijo que la vida no consiste en la cantidad de bienes que poseemos. ¿Por qué? Porque tú te puedes llenar de cosas que puedes lograr en este mundo. Podemos tener negocios, podemos lograr dinero, podemos tener familia, podemos tener estudios, podemos tener una clase social alta, podemos tener autoridad, podemos ser personas que estamos en eminencia, podemos ser líderes dentro del sistema de este mundo, pero para Dios somos personas totalmente desocupadas. ¿Por qué? Porque fuimos creados, miren, a la imagen y a la semejanza de Dios como un guante. Pero si ese guante, miren, no tiene la realidad de la mano, entonces ese guante va a estar desocupado. ¿Existe el guante? Sí, pero no tiene la realidad. O sea, fuimos creados para que nos habite Dios en nuestro interior, no nos habite en otras cosas. Entonces, todo lo que nos habita alrededor, miren hermano, pasamos a ser nosotros personas totalmente desocupadas y ociosas delante de Dios. Entonces, esta persona quedó en este estado. Primero, Jefté nació del todo en pecado, igual que nosotros. Segundo, fue desheredado, igual que nosotros. Todos fuimos desheredados. De que el hombre cayó en huerto de Edén, salió inmediatamente, Dios lo saca de Edén, del huerto, y el hombre queda destituido de la gloria de Dios. Y quedamos todos en la misma condición. O sea, todos estábamos sin herencia, todos estábamos sin herencia. Miren, no hay peor desgracia, hermano, que vivir lejos de la realidad para la cual nosotros fuimos formados, fuimos creados. Dios nos formó con sus propias manos para poder habitarnos a nosotros. Pero con la caída de Adán, en donde estábamos todos, porque en el mundo, en el universo, la Escritura dice y enseña que solo existen dos hombres, miren. Hay un hombre corporativo, que es el hombre Adán, en el cual está toda la raza caída, toda la raza humana. No se escapa nadie, están los grandes, los chicos, están distintas lenguas, distintas tribus, todo pueblo. Estamos en Adán. Pero también hay otro hombre corporativo que es Cristo. Y para pasar de Adán a Cristo, hay una cruz divisoria en la cual nosotros morimos a este hombre adámico caído con una mente natural que no puede ver a Dios, que encuentra que todo lo que está en la Biblia es locura, que no cree, que está totalmente, miren, viciado con todo el sistema de este mundo, que está nacido en pecado, que está destituido de la gloria de Dios, que no tiene herencia y que más encima es una persona que está desocupada, tiene que morir para poder ser trasladado al otro hombre corporativo que es Cristo Jesús. Entonces miren, nosotros no tenemos una diferencia en cuanto al nacimiento de este hombre Jefté. Jefté fue un líder que Dios levantó como caudillo en el tiempo de los jueces. Recordemos que la nación de Israel todo el tiempo estaba en un vaivén espiritual de creerle a Dios cuando solamente estaba atribulado, solamente estaba en los valles. Dios, dice la Biblia, que es un Dios de valles, y es un Dios de montes también. Cuando estamos en el monte, estamos en victoria. Estamos, ¿cierto?, más que vencedores. Pero cuando estamos en el valle, allí estamos en la pelea. Entonces, nosotros, miren hermano, somos personas que nacimos en pecado, fuimos desheredados, destituidos, estamos desocupados delante de Dios, al igual que esta persona, y al igual que toda la nación de Israel. Entonces ahora, miren, ahora ¿cómo es que Dios puede de nosotros, miren, de una raza caída, de una raza que ya no lo ama, de una raza que comienza a amarse a sí mismo y comienza a engendrar, miren, hijos, generaciones, conforme a su propia imagen? ¿Cómo lo sabemos esto? En Génesis capítulo 5, dice la Biblia que Adán, hermanos, Adán, empezó a engendrar, miren, hijos e hijas conforme a su imagen, pero no a la imagen de Dios. O sea, Adán ya había caído, había pecado junto con Eva, y ahora todas las generaciones que estaba engendrando eran conforme a esa imagen. Una imagen caída, una imagen que no puede ver a Dios, una imagen que se ama a sí mismo, porque cada uno de nosotros, miren, portamos una naturaleza que es enemistad con Dios.
Nosotros no fuimos constituidos pecadores porque hicimos algo malo. No. Somos pecadores por naturaleza. Nuestra naturaleza es mala. Nuestra naturaleza es caída. Es enemistad con Dios. Entonces, este hombre empezó a engendrar personas conforme a su propia imagen, que ya Dios ya no me interesa, ¿cierto? Yo hago lo que yo quiero, yo vivo para la realización de mis sueños, de mi persona, tengo que lograr mis metas, tengo que vivir para mí. Eso es vivir por la vida del alma, y todos esos pensamientos, todo lo que yo puedo hacer para poder satisfacer, miren, mis emociones, mis necesidades, para poder tener paz, porque hoy día pensamos que tener paz, hermano, es tener ausencia de problemas. Aunque no tengamos problemas, no podríamos tener paz, porque estamos en enemistad con Dios. Sin Cristo, somos personas que estamos en enemistad con Dios y no podemos tener paz. Por eso Cristo dijo, mi paz les dejo y la paz les doy. Yo no le doy la paz como el mundo le da. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo nos confunde y nos hace creer y nos hace ver y sentir que la paz es la ausencia de tener problemas en este mundo. Mientras más las cosas te salen bien, más descanso puedes tener. Pero cuidado, porque Jesús dijo que en este mundo tendríamos aflicción. Y todos los días tenemos aflicciones. Y pareciera que el diablo maquilla, miren, que estamos tranquilos, que estamos en paz. Pero el problema no está ahí. El problema está en nuestro interior. El problema es que con Dios debemos reconciliarnos, por hermano. Entonces, mira, ahora Dios, miren, en este estado caído, en este estado de lástima, en este estado en el cual solamente podía operar la misericordia de Dios para poder rescatarnos, para poder atraernos a Él mismo, Dios tiene que hacer uso de un atributo único que es la misericordia. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando en la parábola del buen samaritano el Señor enseña que a un hombre que venía descendiendo de Jerusalén a Jericó lo tomaron ciertos ladrones y lo abofetearon, le pegaron, lo asaltaron, le robaron y lo dejaron medio muerto? Pero pasó un levita y pasó también un sacerdote y no le prestaron ayuda, pero pasó un buen samaritano y este samaritano pudo tomarlo. Pero ese samaritano es Cristo. Cristo, el buen samaritano, que un día nos encontró en el camino, a ti y a mí, miren, y Él vino por el mismo camino que nosotros. O sea, Dios no vino por un camino distinto. Él tuvo que hacerse un hombre, tuvo que nacer de mujer, tuvo que nacer bajo la ley, tuvo que cumplir mandamientos, tuvo que obedecerle a sus papás, fue traicionado, vivió experiencias que nosotros nunca podríamos haber vivido. Mira, no hay nadie en el mundo, no hay ningún ser que exista en el mundo que haya sufrido más que Dios, que haya sido traicionado más que Dios. Dios sufrió, miren hermano, más que cualquier persona hoy día. Porque hay gente que dice, ¿cómo Dios puede permitir que me pase esto? Pero es que no saben lo que Dios tuvo que pasar. A veces no nos alcanza la mente se nos limita para poder, hermano, darnos cuenta de todo lo que Él tuvo que vivir. Que tuvo que dejar su trono, que tuvo que venderlo todo, que tuvo que dejar su gloria, tuvo que descender a este mundo, tuvo que humillarse a sí mismo, hacerse semejante a los hombres y hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A tal punto que no se halló engaño en su boca. A tal punto que cuando lo maldecían, Él no respondía con maldición. A tal punto que cuando le pegaban en una mejilla, tenía que poner la otra. A tal punto que todos lo abandonaron. Que cuando Pedro le dijo, nunca te voy a negar, lo maldijo y le dijo, no conozco a este hombre. Aleluya. Todos lo dejaron, todos lo abandonaron, hicieron escarnio de Él. El camino a la cruz, miren hermano, es un camino en donde nadie te aplaude. Porque cuando Cristo llevaba la cruz, ¿sabe qué le hacían? Lo escarnecían, lo azotaban. Ahí no hay aplausos, ahí no hay risa, ahí no hay gloria, ahí no hay tres glorias a Dios. ¿Sabe lo que hay ahí? Ahí hay escarnio, ahí hay traición, hay dolor. Cuando tú pensabas que todos los que te amaban nunca te iban a dejar, allí en el peor momento es cuando todos te dejan. ¿Y sabe quién es el único que queda? Es Dios. Porque Dios es fiel. Y Dios es bueno. Por eso no hay nadie que haya sufrido más en este mundo, mira hermano,
que el Hijo de Dios. No hay nadie que haya experimentado de mejor manera y a mayor profundidad el quebranto que la persona del Hijo de Dios. O sea, Él es una persona experimentada, dice, en quebranto. Él tiene un magíster en quebranto, tiene un magíster en traiciones, aleluya, en escarnio. ¿Sabe lo que decía, por ejemplo, Jeremías? Jeremías, el profeta llorón, él dijo, ¿sabes qué? Dios, no voy a hablar nunca más en tu nombre, no voy a hablar más, porque cada vez que hablo de ti, soy un escarnio para la gente, se burlan de mí. Cada quien habla, se burlan, hacen escarnio de mi persona, así que ya no voy a hablar más de ti, ¿verdad? Él, un profeta, se sentía herido, se sentía mal, porque la gente hablaba de él, porque la gente hacía escarnio, porque la gente levantaba falsos testimonios, pero era porque no conocía la realidad. Mira, cuando nosotros no conocemos la realidad de todo lo que tuvo que pasar el Señor, de todos los cambios que tuvo que sufrir para poder llegar, miren, para poder llegar hasta nosotros, entonces nosotros, hermanos, cuando no podemos ver este sufrimiento, entonces mi sufrimiento es mayor que el de Dios. Entonces Dios tiene la culpa de todo lo que me pasa a mí. No. Si todo lo que le pasó a Dios, hermano, no fue por culpa de Él, fue por culpa de nosotros. Los culpables somos nosotros y Dios es el inocente. Pero ¿sabe por qué no lo podemos ver? Porque hemos nacido en pecado, igual que Jefté. Nacimos en pecado, fuimos desheredados, destituidos, y nos juntamos con gente ociosa en la tierra de Tob, que significa que para Dios estamos totalmente desocupados. Mientras Dios no habite tu corazón, tu espíritu, mientras Él no sea nuestra vida, y vivamos su vida en nuestro interior, jamás vamos a poder ver a Dios como alguien inocente, y siempre lo vamos a culpar por las cosas malas que nos pasan. ¿Usted cree, mi hermano, que el testimonio de este hombre, de Jefté, que se creció en esta condición lastimosa, en donde su familia no lo quería, en donde fue destituido, no recibió herencia de su papá murió, no tenían quien lo defendieran? ¿Usted cree que él no pensaría, pucha, Señor, ¿dónde está Dios? ¿Cuánta gente lo ha pensado? ¿Ah? Cuando nos pasan cosas malas, el primer culpable es Dios. Y fue lo que le pasó a Marta cuando murió su hermano Lázaro y a María, que eran 3. Y le mandaron a decir al Señor, antes que muriera Lázaro, Señor, por favor ven porque nuestro hermano Lázaro está muy enfermo. Y el Señor no fue, el Señor no quiso ir. Él sabía en la situación que estaba, pero no fue. Pero cuando llegó, ya era demasiado tarde. Sí, pero no para Dios. Porque a veces a nosotros las situaciones, miren, que nos ocurren, parecieran que son situaciones que ya estamos, hermanos, con el agua hasta el cogote, como decimos, ¿cierto? Pero para Dios no. Porque Él llama las cosas que no son como si fueran. Él dijo, voy a ir, ¿cierto? Porque Lázaro duerme. Para Él no estaba muerto. Por eso, miren, para Dios, el que el hombre haya caído y haya quedado en un estado, miren, hermano, tan bajo, tan vil, tan profundo, tan lastimoso, para él no era un problema. ¿Sabe por qué? Porque ya el Cordero había sido ofrecido desde antes de la fundación del mundo. Solamente que ahora Dios quiso darlo a conocer para que tú puedas ver, tú y yo, podamos ver todo lo que Él nos amó. Y para poder expresar ese amor, tuvo que hacerlo visible, tuvo que hacer la creación, tuvo que hacer las constelaciones, el universo, la tierra, crear todo, hermano, y poder encarnarse y poder manifestar lo que un día Él planificó en su corazón en tiempos eternos y dártelo a conocer a ti hoy día y a ti y a mí. Mira, que no hay mayor sufrimiento que el sufrimiento del Hijo de Dios y que lo que tú y yo sufrimos, mira, fue enmendado por Él. Por eso, mira, cuando estaba Pilato, mira, hermano, y estaba Jesús allí, y Pilato se lava las manos, mira, y le dice a Jesús, ¿qué voy a hacer contigo? ¿No sabes que tengo en mis manos el poder de darte la libertad o de condenarte? Y Jesús le dice, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera dada desde arriba. Pero al lado de Jesús había un hombre, un malhechor. Y entonces, de tiempo en tiempo, una vez al año, miren, había una ley, tenían ellos, hay una especie de suerte de liberar, ¿cierto?, a uno de los esclavos, a uno de los malhechores,
Y pusieron allí a Jesús y pusieron a Barrabás, ¿verdad? Y la gente que decida. Barrabás, hermano, era el hombre que nos representaba a nosotros, ¿verdad? Y Cristo era el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Pero ¿sabe lo que decidió la gente? Decidió por Barrabás. Pero ¿sabe qué? La gente no fue la que decidió que libertaran a Barrabás. No fueron los gritos de la gente, liberen a Barrabás, ni los gritos de los judíos que liberen a Barrabás, ni tampoco la decisión fue de Pilato, miren, de lavarse las manos, ni tampoco de los fariseos, diciendo crucifícale. ¿Saben quién decidió? Decidió Dios, miren. El Padre decidió tratar a su Hijo como debimos haber sido tratados nosotros, para que el trato del Hijo sea tratado en nosotros. O sea, Dios, miren, trató a su propio Hijo como debió habernos tratado a nosotros, para tratarnos a nosotros como debió haber tratado a su Hijo. Qué hermoso es esto, hermano. Por eso, miren, no hay caída tan grande, no hay pecado que Dios no pueda perdonar, no hay, miren hermano, no hay problema en el cual Dios no tenga la solución, Dios no tenga el control, porque Él es soberano sobre toda la creación. Entonces, miren, en una oportunidad estaba y fue llamado el profeta Isaías. ¿Cuánto llevamos? Vamos bien, nos quedan 10 minutos. Mira, en una oportunidad cuando fue llamado el profeta Isaías, en el capítulo 6 del libro de Isaías, Isaías fue llamado en un tiempo que fue llamado cuando estaba gobernando el rey Usías. Y Usías, hermano, fue un hombre que prevaricó en el templo, que quiso pasarse de listo con los sacerdotes, que quiso ofrecer incienso él, pero a los reyes no le correspondía ofrecer incienso. ¿Y sabe lo que le pasó a este rey? Este rey le salió lepra allí mismo y fue leproso y tuvo que salir de la ciudad y murió leproso Usías. En este tiempo, hermano, miren, estaba allí, ¿quién? El profeta de turno Isaías. Entonces, Israel quedó sin rey, quedó sin líder. Y todas las personas, hermano, en el mundo necesitamos de alguien que nos pueda guiar, que nos pueda liderar. Entonces, imagínense, el pueblo de Israel estaban en tiempos de guerra, estaban sin su rey. Los pueblos, hermanos, estaban al acecho para poder destruir, para poder avasallar. Y en ese tiempo, miren, de dificultad, con un rey que estaba, miren hermano, en un estado de vergüenza, porque tener lepra en aquel tiempo era caer en pecado, era estar en pecado, estar en maldad. Imagínense la vergüenza que sentía este pueblo, esta nación, de su propio rey. Estaban en un estado de vergüenza y más encima con el enemigo al acecho. ¿Y sabe lo que hace Dios? Dios se le muestra allí. Y dice Isaías en el capítulo 6, dice que él fue llamado. ¿Cómo fue llamado? Dice que vio a Dios, ¿cierto?, en las alturas y estaba en un trono alto y sublime y sus faldas cubrían el templo y yo lo vi, dice que él estaba allí. ¿Qué significa esto? Que Dios sobre toda situación, miren hermano, que se nos escape de las manos, con toda situación de peligro, en la situación, en el estado de vergüenza que estemos, en la tierra que estemos, podemos estar en la tierra de top, desocupados, con gente mala, con gente que a lo mejor nunca pensamos haber caído tan bajo, tan mal. Pero ¿sabes qué? Hay un Dios que mantiene el control. Sobre todas las cosas, Dios está sentado en su trono. Y cuando Dios está sentado en su trono, esto es un indicio de que Dios tiene bajo todo su poder, bajo su mano, tiene el gobierno de todas las cosas. Dios tiene el control de tu vida. En la situación que tú te encuentres, puedes estar en la peor situación de tu vida, pero ¿sabes qué? No hay nadie que haya sufrido más que el Señor Jesús. Y no hay nadie, miren, que tenga más autoridad y tenga más control de la situación en la que tú estás que Dios mismo. Dios está en su trono. Dios no ha perdido el control. Dios no ha perdido el control de esa situación que te hace apartarte, que te hace dudar, que te hace mantenerte en un estado de duda. Aleluya. No hay peor condición, miren, para un hijo de Dios, para nosotros, para ti, para mí, que estar dudando de lo que Dios es. Dios es amor. Dios dice que te ama. Dios dice que te ha hecho un rey, un sacerdote. Mira,
que pertenecemos a la iglesia, que pertenecemos a la congregación de los primogénitos. ¡Aleluya! Que estamos plantados, que somos el plantío de Jehová, que estamos arraigados y cimentados en Cristo, que Él nos amó desde tiempos eternos, que nos eligió, que escogió por nosotros por su pura buena voluntad. Y eso, hermano, no lo podemos poner nosotros en duda. Por eso, cuando no vemos que Dios, miren, es el que mantiene el control sobre nuestra situación, entonces nosotros estamos en un estado de vergüenza, estamos en un estado totalmente caído, vacíos, miren. ¿Y sabe qué? En este estado se encontraba este hombre, Jefté. Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué dejaste venir esto? ¿Usted cree que él no lo sufrió? ¿Cuánta gente hoy día que nace de un embarazo no deseado, por ejemplo, que es odiado por su propia familia o por sus propios hermanos de iglesia? ¡Qué terrible, hermano! Por los propios líderes, por los propios pastores, por la propia gente que dice amarla, pero llega el momento en que le da vuelta la espalda, que viene la traición, porque va a venir la traición, hermano, de la persona que menos la esperamos, nos va a traicionar, nos va a negar, va a hablar de nosotros, va a levantar falso testimonio, nos van a herir, nos van a mentir en la cara, mira, nos van a hacer doler, aleluya. ¿Usted cree que él no se sentía así? Así se sentía Jefté. Solo ahora, sin padre, murió su padre, sin hermano, sin mamá, sin familia, destituido, desheredado, sin ningún tipo de poder salir adelante, miren, hermano. Y allí estaba desocupado, y allí pensando, ¿cómo lo hago? ¿Cómo salgo de esta situación? Hasta que Dios nos tiene que hacer un llamado. Por eso Dios, miren, hermano, lo manda a buscar a este hombre con una comitiva de las mismas personas que lo echaron allí, de Galaad, y fueron allí a buscarlo los ancianos y a decirle, Jefté, ¿sabes qué? Necesitamos que venga para que seas caudillo sobre nosotros, para que seas el líder, para que seas el juez de Israel, porque tenemos a los enemigos encima y necesitamos un líder, necesitamos a alguien que venga a pelear, alguien que sepa, alguien que tenga la valentía. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos hizo un llamado a nosotros en el peor momento de nuestra vida. Y de esto se trata el Evangelio, hermanos, miren. Que nosotros nacimos en pecado, nacimos con una naturaleza enemiga, enemistada con Dios, sí. Pero nosotros éramos pecado, éramos enemigos, éramos hijos de ira. Y vivíamos desheredados, ajenos a los pactos de las promesas de Dios, dice allí en Efesios. Y vivíamos en el mundo sin Dios, sin ley, conforme a lo que nosotros pensábamos. ¿Y sabe lo que hace Dios? Nos ve desocupados. Nos ve allí como cuando el Señor lanza esta parábola de los que estaban allí desocupados en las plazas, a los mancos, a los cojos, a los que no tienen oportunidades. Así nos encontró Dios y nos hace el llamado. ¿A qué? A venir a pelear sus batallas, no las nuestras, las de Él. ¡Aleluya! Y Dios nos hace este llamado a través del Evangelio. Miren, ¿qué es el Evangelio? Es llamarnos de la tierra de Tob, en donde estamos desocupados, miren, y nos juntábamos con gente ociosa conforme a la corriente de este mundo, gobernados por un sistema que se llama mundo y por un líder que es Satanás, el príncipe de la potestad del aire, que se mueve con los deseos de este mundo, que se mueve con todo lo que nos produce placer a nuestros sentidos para mantenernos en un estado, miren, hermano, deplorable, en un estado desocupado. Y Dios nos hace el llamado. Ven. ¿Qué te parece? Ven. Y te vamos a poner por caudillo. Y Dios nos hace este llamado, estando en la tierra lejana, en una tierra de tiniebla, en una tierra de maldad, estando en muerte, destituido, no teniendo nada. Dios nos dice, ahora quiero que tengas todo, ahora quiero que pases a una nueva vida, ahora quiero que vengas al reino de mi Hijo, al reino de la luz, y nos pasó del reino de las tinieblas al reino de la luz de su Hijo, a un reino admirable, en donde hoy día nosotros podemos pelear las batallas de Dios, porque Dios comienza ahora a habitarnos. Lo que antes no nos habitaba, entonces ahora va a tomar su lugar dentro de nosotros, porque este es el propósito por el cual fuimos creados, para que seamos la habitación de Él, y no de cosas que buscamos todo el tiempo, y de esta manera el enemigo nos mantiene engañados durante toda la vida. Entonces miren, pero para este proceso de poder decir, oye, ¿será verdad que Dios me está llamando?
¿Será verdad que Dios me ama? ¿Será verdad lo que dice el predicador? Porque todos fuimos llamados de la misma manera. Todos fuimos llamados a través de una predicación, a través de un llamado de Dios que nos hace a través del Evangelio, de pasar de muerte a luz, de estar perdido a ser hallado y decir, ¿sabes qué? Dios vino a buscarte, Dios vino a encontrarte y tomarte en sus hombros para ponerte en el mesón y ahora cuidarte, bendecirte y ahora poder habitarte. Pero ¿cómo poder llegar a eso? Si estoy herido, si tanto daño me han hecho en toda mi vida, estoy en una terrible depresión, no puedo salir de la ansiedad, de la angustia. Estoy en un estado de vergüenza, estoy en un estado caído, no puedo salir de acá. ¿Qué tengo que hacer? Mira, ¿sabe lo que hizo este hombre? Jefté, un hombre que no era distinto a nosotros, que pasó por lo mismo y que estaba quizá en una terrible depresión por toda la situación, por todo lo que la vida le negó y por todas las carencias que pasó a través de su crecimiento sin papá. Todo, miren, sus propios hermanos se burlaban de él porque era hijo de una ramera, porque su papá había tenido un desliz. Imagínense. Entonces él sufrió todo su crecimiento de esta manera, condenado, allí, todo el tiempo molestándolo, haciendo escarnio de su vida. ¿Cómo poder sanarte de esto, hermano? ¿Cómo poder sanar tu corazón? ¿Cómo poder sanar tus emociones, tu alma? Porque el problema no está afuera. El problema lo tenemos dentro de nosotros. Entonces, ¿sabe lo que hizo este hombre? Mire lo que dice la Biblia en el versículo 11. Allí mismo en Jueces 11, Jueces 11:11 dice, miren, entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras, miren, delante de Jehová en Mizpa. ¿Qué significa esto? Que Jefté lo fueron a buscar, Jefté acudió al llamado y al llegar allí, a ese lugar, miren hermanos, ¿sabe lo que hizo? Habló todas sus palabras a Jehová. ¿Y cuáles fueron esas palabras? Señor, ahora nos vamos a poner a cuenta. ¿Por qué permitiste esta situación? Y se empezó a desahogar con Dios. Aunque Dios conoce toda nuestra vida, hermano. Pero mira, es necesario que le digas todas tus palabras a Él. Cuéntale tus problemas. Dile, Señor, mira, desde pequeño sufro esto. O esto es lo que me persigue. O esto es lo que no me deja, mira. O esta situación me tiene más allá de mi cabeza. No lo puedo resistir, no lo puedo soportar. ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué me crecí sin mi papá, sin mi mamá? ¿Por qué me violaron cuando fui pequeño? ¿Por qué abusaron de mí? ¿Dónde estabas tú? ¿Ah? Y él habló todas sus palabras. ¿Por qué me desheredaron mis hermanos? ¿Por qué me odiaban? ¿Dónde estabas tú? Él habló todas sus palabras. Miren, hermano, esto es tremendo porque podemos tener el llamado de Dios, mira. Podemos venir y acudir al llamado de Dios, sí. Pero ¿cómo estamos por dentro? Necesitamos ser sanados. Por eso, esta es una reconciliación para vencer. Él estaba destinado a ser un líder, un caudillo en la nación de Israel, sí. Pero primero, antes de vencer, miren hermano, necesitamos estar reconciliados y tener un corazón sanado por Dios. Y para esto, mira, Dios tiene un oído gigante para escucharte. Él escucha tus palabras, porque aquí dice que Él habló todas sus palabras delante de Jehová. Señor, permitiste venir esto. ¿Ah? Asimismo con Job. ¿Cuánto sufrió Job? ¿Por qué permitiste venir esto, Señor? Me quitaste todo. ¿Ah? Jeremías, Señor, cada vez que hablo de ti, todo, soy una burla para todos, soy el hazme reír de todos. David podría haber dicho, Señor, mira, mis hermanos, todos me despreciaban. Y cuando fueron a ungir al rey, el único que no estaba en la casa era él, porque lo menospreciaban y lo tenían pastoreando ovejas. Pero él tenía una identidad, que Dios lo amaba. Por eso, miren, hermano, no hay mejor lugar para acudir en tiempos de aflicción, en tiempos de dolor, sobre todo cuando Dios nos hace este llamado a venir a Él. Por eso Jesús dijo, venid a mí todos los que están trabajados, todos los que están cargados, porque yo los hago descansar. O sea, el único descanso, el único reposo que tenemos es Cristo Jesús, porque Dios, miren hermano, dictaminó una persona en la cual podemos hallar descanso y reposo para nuestras almas. Es la única manera, no hay otro conducto, no hay otra forma, no hay una doctrina, no hay un estilo de vida, no hay una religión, no hay una ley, no hay una doctrina sobre la cual yo me base, mira, para poder ser sanado en mi interior. Solamente viniendo a Cristo. Y Jesús dijo, vengan. ¿Los heridos de la religión? Vengan.
¿Te ha herido tu pasado? ¿Ven? ¿Te condenan? Ven a mí. Porque no hay ninguna otra persona que haya experimentado más el quebranto, el dolor, la traición. Miren, hermano, que la persona de Cristo. Y Él pudo vencer. Entonces, miren, ahora Jefté está reconciliado, pero ¿qué dice 2 Corintios 5:20? Quiero que lo podamos leer solamente, ya vamos a ir terminando. 2 Corintios 5:20, mira lo que dice. 2 Corintios 5:20. Dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Mira, reconciliaos con Dios. O sea, el ministerio de la reconciliación primero parte con Dios, ¿cierto? Dice ahí mismo en el capítulo 5 de 2 Corintios, dice que Dios estaba en Cristo. ¿Dónde? En la cruz. O sea, el que murió en la cruz fue Dios, sí. Pero Dios estaba en la persona de Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándole en cuenta los pecados a los hombres. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa esto? Que cuando Cristo estaba muriendo, miren, nos estaba reconciliando con el Padre. Estaba reconciliando, no importa cómo tú hayas nacido, no importa de la manera que fuiste engendrado. Si fuiste una persona sufrida, si te trataron mal, si te desheredaron, si te odiaron, si impusieron sobre ti una carga que hasta el día de hoy te cuesta, todo eso, miren hermano, fue solucionado en la cruz, fue llevado a la cruz de Cristo. Entonces cuando Cristo muere, miren, dice que cuando Él murió, Él los atrajo a todos hacia Él mismo. O sea, todos fuimos puestos en la cruz. ¿Por qué? Porque fue una muerte, miren hermano, fue una muerte colectiva, fue una muerte corporativa, pero después de la muerte ya no nos levantamos así, sino que nos levantamos en un solo y nuevo hombre, en Cristo Jesús, en vida de resurrección, en donde no hay dolor, en donde no hay tristeza, en donde todo fue solucionado en la cruz, en la reconciliación que Dios hizo entre el hombre y Dios. Entonces, cuando nosotros, hermano, mira, tú vienes a Cristo y tú le dices, ¿sabe qué? Tú tienes que hablarle a Él. No te quejes con personas. No les pongas tu problema a tu marido o a tu esposa. Hasta cierto punto sí, pero ellos no pueden engendrar, ellos no pueden emitir sanidad sobre nosotros. Solamente Dios es el que puede sanarnos. Solamente Él. Nadie más. Podemos contar nuestros problemas. Podemos decir, mira, me pasa esto otro, pero sigo así. ¿Sabe por qué? Porque estás yendo a la persona equivocada. Estás siguiendo el conducto irregular. Para eso Dios dijo, háblame. Quiero escucharte. Estoy esperando por ti. Estoy esperando que abras tu corazón. ¿Ah? Porque te tengo una buena noticia, dice el Señor. Ya te reconcilié conmigo en la cruz. Y todo lo que has sufrido fue cargado en la cruz. No quiero que hagas ningún sacrificio. Solamente mira la cruz. Que hay uno que sufrió más que tú. Hay uno que padeció más que ti. Pero por amor a ti, lo sufrió. Por eso, miren, en el cristianismo, Dios no nos exige nada a nosotros. No nos exige hacer cosas. Sino que lo único que hace Él, miren, fue haberle exigido a su propio Hijo lo que nos debió haber exigido a nosotros, para que nosotros no tengamos que hacer ningún sacrificio, porque el sacrificio lo hizo Él. Por eso la religión te enseña a hacer cosas. Tienes que orar más, hermano. Tienes que buscar más de Dios, tienes que ayunar más, tienes que hacer más cosas. No. Nada de eso va a producir descanso en nosotros si nuestra dirección no está puesta en la cruz, en donde está todo solucionado. Todo está allí, hermano. Y este hombre, hermano, miren, fue un vencedor. ¿Sabe por qué? Porque Dios le hizo un llamado del estado en el cual se encontraba él. Pero él respondió al llamado, ¿sabe cómo? Ya, Señor, pero arreglemos esta situación primero. Porque no podemos, miren, hermano, impartir a Cristo, hablar de Él, predicar, anunciarlo, creer, ser hijos libres, si primero no nos reconciliamos con Dios. Por eso Él nos dice a nosotros, miren, nosotros, todos los que hablamos del Señor, mira, tú eres un hijo, hablas de Cristo, somos predicadores del Señor, sí, hablamos, pero es como si Dios rogase por medio de nosotros, dice Pablo. Es como si Dios está rogando por medio de nosotros
a las personas, reconciliados con Dios, reconcíliate con Él, ¿verdad? Porque el problema no lo tienes con lo que viviste, el problema no lo tienes de la manera que te creciste, con lo que la vida te negó, ¿verdad? Con las carencias que viviste. El problema no está en la depresión que tienes, el problema no está en la ansiedad que sufres, no. El problema está en que no hemos sido reconciliados con aquel que puede librarnos de todo aquello que nos mantiene hoy día en un estado, miren, caído, en un estado en donde estamos desocupados, en donde Dios no nos puede evitar. Entonces, hermano, miren, ahora dice la Biblia que una vez reconciliado, ¿sabe lo que pasó con este hombre? Vino el Espíritu sobre él. Por eso en el versículo 29, miren, de Jueces 11:29 dice, y el Espíritu de Jehová, miren, vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón, y Jefté hizo voto a Jehová en aquel día. Miren, y fue Jefté hacia los hijos de Amón, en el versículo 32, para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano, y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta las vegas de viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces, ¿a qué voy con esto? Miren, hermano. Quiero ir a que, por ejemplo, en Romanos, para ir terminando, ¿qué es lo que dice en Romanos 8? Miren, Romanos 8:35. Con esto vamos a terminar. Romanos 8:35 al 39 dice así, miren. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro, espada? Como está escrito, mira, por ti, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, mira, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que el problema, miren hermano, el problema no era vencer a los amonitas, no era vencer a los pueblos que estaban por atacar a Israel. No era ese el problema, no era que tenían que vencer a los enemigos físicos. ¿Qué era lo que tenía que vencer Jefté? Era lo que tenía que vencer en su interior. Las angustias que tenía, mira. Tenía problemas, tenía tribulaciones. Era perseguido. Pasó hambre el tipo. O sea, el problema, hermano, no está en lo externo. No está en vencer cosas que podemos lograr en este mundo, en este sistema. No, está en nuestro interior. Por eso dice Pablo aquí, miren hermano, esto es hermoso porque aquí en Romanos Pablo le dice que ante todas estas cosas, miren, ¿cuáles cosas? Ante la angustia, ante lo que la vida me negó, ante las carencias que tengo, ante los problemas, las dificultades, ante la depresión que estoy pasando, las ansiedades que tengo, la depresión, tengo problemas económicos, problemas con mi familia, problemas con mis hijos, Hermano, ¿quién no tiene problemas? Pero ante todas estas cosas, dice Pablo, mira, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar de su amor. La victoria está asegurada. El problema es que enfocamos nosotros, hermanos, miren, enfocamos la victoria en algo externo, en vencer cosas. Pero en realidad, nuestro problema, lo que tenemos que vencer es nuestro interior. Y para vencerlo, tenemos que reconciliarnos con Dios. Por eso si estás en un problema, mira, no hay nada que te pueda separar de su amor. Dios te ama. Por sobre todas las cosas, siempre te ha amado. Tú eres lo más precioso que Dios tiene. Pero, ¿sabes qué? Albergamos y le hemos dado cabida, le hemos dado habitación en nuestro interior a cosas que no son Dios y que ya en la cruz fueron derrotadas y solucionadas. Y para esto yo debo creerlas, porque ya fuimos reconciliados con Él y todo quedó allí y ahora nacimos en un nuevo hombre, en el cual no hay depresión, en el nuevo hombre no hay hambre, no hay desnudez, no hay peligro, no nos puede separar la muerte, no nos puede separar nada. Ninguna cosa creada nos puede separar en este nuevo hombre, porque es una nueva vida, con una nueva naturaleza,
con la naturaleza divina, la naturaleza que todo lo vence. Por eso en 2 de Pedro 1:4, el apóstol Pedro escribe algo precioso que dice que a través de grandes promesas, miren, promesas grandísimas, dice Dios, miren, una de las promesas dice que a nosotros nos ha hecho participantes de su naturaleza divina, no de la naturaleza caída, no de la naturaleza antes de reconciliarnos, no de la naturaleza que antes nos mantenía alejados a los pactos de Dios, a las promesas de Dios, a las bendiciones de Él. No, estamos ahora, miren, en la naturaleza divina, en la vida que todo lo vence, que todo lo puede, en donde Dios siempre nos está amando, en donde Dios se deleita en amarte, en donde Dios te disfruta, en donde Dios está en ti y está contigo en todo tipo de situaciones. Aleluya. Por eso, miren, este tipo pudo tener gran victoria. Después de haber estado, miren, desheredado, destituido, con problemas a lo mejor terribles en su interior. Pero ¿sabe qué? Dios siempre te va a decir, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Ah? Como le dijo a Elías, ¿se acuerdan? Elías, ¿qué haces en esta cueva? No, señores, que está muy fuerte el sol. No, pues el tipo estaba con depresión, pues, porque recibió una amenaza del diablo que lo iba a matar. Mira, el miedo, el temor a la muerte nos esconde. El temor a lo que se viene, a las situaciones que estamos enfrentando. Nos mantenemos escondidos en una cueva y Dios nos dice, ¿qué haces aquí? Tú eres un vencedor a través de Cristo. Esto no te puede separar. Mi victoria es más grande. Yo morí por algo más grande. No hay nada que esté sobre mi control. No hay nada que esté sobre mi trono. Yo soy el que mantiene el control sobre las cosas. Pueden estar los enemigos. Pueden estar situaciones difíciles, complejas, difíciles de superar en tu mente. Pero para mí, todo fue solucionado en la cruz, dice el Señor, a través del sacrificio de Cristo. Por eso, mira, Dios nos regala esto. Nos regala esto. Dios no nos pide nada. Lo único que nos pide es que le hables todas tus palabras. ¿Qué tienes para decirle? Estás enojado con alguien. Estás enojado por una situación. No puedes salir de lo que quisieras salir. Quisieras tener una vida distinta, diferente. Cuéntale a Dios. Jefté fue herido, dolido, se creció así. Pero tuvo que llegar a... Esto es lo más difícil para nosotros, miren. Porque es parte del quebranto del hombre exterior. Nos cuesta quebrantarnos, nos cuesta expresar debilidad. Pero no la hagas con el resto, po. Hazla con tu Padre. Porque más que un Dios, mira, ¿qué puede ser más grande que Dios? Hay algo más grande que Dios. Que Él, más que Dios, es un papá. ¿Y qué papá no se le mueve la entraña? Cuando tu hijo está mal, cuando las personas que aman están caídas, quisieras ayudarlas. Pero si ellas no quieren ayuda, si ellos no quieren tomar la ayuda, ¿cómo te sientes tú? ¿Como papá? Mal. ¿Como mamá? Herido. Sí. Así mismo papá, así mismo Dios. Mira, tú y yo somos sus hijos. Pero si no le contamos lo que nos pasa, aunque Él lo sabe, pero Él quiere que lo soltemos porque lo tenemos albergando en su habitación. Nosotros somos su habitación. Y Dios quiere que lo soltemos. Suéltalo. Te cuesta quebrantarte, te cuesta rendirte, te cuesta expresarle palabras, sentimientos, dolor, abrir tu corazón, abrir lo que te duele, los pecados en los que hemos caído. Nos cuesta. Señor, mira, esta situación ya está fuera de control. Pero tú tienes el control de esto. Quiero creer que tú lo venciste en la cruz. Enséñame, no sé cómo hacerlo, pero enséñame, Señor. Y la vida divina que nos habita, hermano, nos va a enseñar, nos va a guiar a toda verdad, porque el Señor lo prometió, que el Espíritu que Él depositaría en nosotros nos guiaría a toda verdad y nos recordaría todo lo que Él nos dijo. O sea, todo lo que está en la Escritura, la realidad la trae el Espíritu a hacerlo vida en nuestro interior para poder disfrutarla por mano. Entonces, Dios te ama por sobre todas las cosas. Quiero que te quedes con esto, que Dios ya solucionó todo, que te hizo más que vencedor, que te hizo un llamado a través del Evangelio a pasar de un reino de tinieblas, de angustia, de maldad, alejado a todo lo que es Dios, a pasarnos al reino de la luz, en donde todo está consumado, en donde todo está solucionado, en donde todo hoy día es paz para Dios. Para Dios está todo solucionado en la persona de su Hijo, y allí nos puso a nosotros, en Cristo.
Tú estás en Cristo, en una persona que no habita en esa persona ningún tipo de maldad. Esa persona es una persona todo victoriosa frente a toda situación. Y debemos nosotros por fe creer, Señor, me levanto en fe en esta situación. Señor, en esta situación tú venciste. Yo te creo a ti. Puesto los ojos en Jesús. Amén. Así que quédate con esto. Dios te ama por sobre todas las cosas. No hay situación que Él no pueda resolver. No hay poder que Él no pueda tener para poder llegar a sacar, ¿verdad? A extraer cosas de nosotros para que podamos tener descanso en su persona. Amén. Él es nuestra paz. La paz no es la ausencia de problemas. La paz es una persona. La salvación es una persona. La resurrección es una persona. La justicia es una persona. Y es Cristo en nosotros. Aleluya. El amor es una persona. Dios es amor. Todo es Él. Pero Él está en ti, está en nosotros ahora, viviendo, habitándonos en nuestro interior. Y esto es lo que quiere el Señor, que tú puedas ver. ¿Cuánto te ama? ¿Cuánto ha dado por ti? ¿Cuánto ha hecho Él? Mira, y para que nosotros ahora no lo veamos, no. Dios ha revelado, Dios ha traído el secreto, mira, Dios ha abierto su corazón, lo que estaba oculto en su corazón desde tiempo eterno, Dios lo ha soltado, lo ha expresado, lo ha querido impartir, lo ha querido revelar, para que lo podamos disfrutar, hermano. Y podamos ver quién es Él. Él es lleno de gracia, lleno de amor, lleno de misericordia. Cuando menos lo pensamos que Dios nos ama, es cuando más cerca, es cuando más Él está. A veces no lo vemos. Pero saben, Salmo dice que cuando estamos durmiendo, aun cuando nosotros estamos durmiendo y despertamos, David dice, aún estás conmigo. O sea que Él está todo el tiempo, como un buen papá. Ahí está el papá. Por eso no veas a Dios como un Dios, wow, soberano, altísimo, porque lo haces lejano a ti. Velo como un papá que te engendró, que te dio una nueva vida y que ahora eres su hijo. Y tienes herencia, y tienes lugar, y tienes parte en su mesa, y puedes comer de lo que Él come, y puedes disfrutar y vestir de lo que Él viste, aleluya. Todo lo tenemos en Él, y no hay nada que nos pueda separar de esta realidad que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No te puede separar la angustia, la desnudez, el peligro, el hambre. No te puede separar tu pasado de Dios, porque no hay nada que nos pueda separar. Ante todas estas cosas, dice Pablo, somos más que vencedores por medio de Cristo. No hay nada que tenga más poder que el poder aniquilador de la cruz. La cruz es un poder aniquilador a toda situación adversa. Así que Dios nos ha reconciliado, pero nosotros reconciliémonos con Él ahora. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Le doy gracias a los que han estado conectados en esta tarde. Ya llevamos una horita. Le damos gracias al Señor. Hemos cambiado el tiempo, el horario de los lunes a las 6:30, a las 7:30, una horita. Así que hemos podido disfrutar en el día de hoy. Agradezco a los que están conectados, mis hermanitos de Quellón. Está allí Gabrielito. Gabriel, Dios te bendiga, hermanito. Que el Señor sea también tu sanidad, en tu recuperación de tu piernita, hermano amado. Cristian González, saludo allá para los de Alcagüe. También nuestros hermanos están allá también en Dalcahue. Cariño a toda tu familia, hermano. Les amamos con todo nuestro corazón. Están mis papitos en Temuco, mis hermanitos de Quellón, mi hermana Jenny, mi hermana Joana. Está mi tío allá en Temuco, mi tío César, que siempre está conectado, mi tío también. La Joy Gómez también, mis papitos. Amén. Amén. Si me falta alguien por saludar, los que están acá, los que están en Castro, mi hermanito Melvin también, saludos, cariño, mi hermanito allí. Mi hermanito Gabriel, veo a mi Dios como mi todo, mi padre, mi amigo, mi hermano, mi confidente, en las buenas y las malas, en la tranquilidad y en el peligro. Amén. Mi Dios conmigo, amén. Amigo, gloria a ti, Señor. Amén. Gracias, Señor Jesús. Mi hermanita María Esther Chiguay, también mi tía Magali Silva, ya estoy conectado hoy día. Damos gracias al Señor, hermano. Volteemos nuestra mirada hoy día, hermano, a la realidad que Dios dice que somos hijos, que somos perdonados, que habitamos Cristo, habitamos una esfera, hermano, que es la realidad de Dios. Trasladémonos, miren, en nuestra mente, en nuestro arrepentimiento, en nuestro cambio de idea, de pensamiento, del reino de las tinieblas al reino de Cristo, en donde está todo consumado, todo logrado, todo vencido. Todas las situaciones están allí logradas, vencidas, consumadas,
Porque Cristo cuando murió dijo, consumado es. ¿Qué cosa? Todo. Todo lo he logrado, todo lo he vencido el reino de las tinieblas, he vencido la muerte, el pecado, los pecados, he vencido el yo, la carne, el hombre caído, he vencido la ansiedad, la depresión, he vencido la angustia, he vencido el dolor, he vencido todo. Aleluya. Y ahora estamos sentados, ¿sabe dónde? En lugares celestiales. Dios nos dio una posición ahora en Cristo, mira, que estar en el lugar más elevado de toda la creación. Allí estás tú y estoy yo. Aunque tú no lo creas, mira, es una realidad consumada en Dios. Estamos sentados en lugares celestiales. Esto lo enseña Efesios capítulo 1. Cuando tengas tiempo, lee, mira, Efesios capítulo 1 y te vas a dar cuenta de la realidad que dice Dios de ti y que lo hizo por pura buena voluntad. No porque lo merezcamos, no porque nosotros hayamos hecho algo, sino porque Dios decidió darnos una posición elevada que es sobre cualquier posición, sobre todo reino, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo lo creado. Dios puso a su iglesia, a su cuerpo, a sus hijos, los sentó con Cristo, aleluya, en lo más alto. Y todo lo demás está bajo nuestros pies. Por eso, hermano, mira, tu realidad es superior a tu problema. Disfrútalo. Amén. Amén. Gracias, papá. Le damos gracias, Señor. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos y nos encontramos el próximo lunes. Papito, gracias. Te bendecimos, te amamos, Señor. Te damos gracias, Señor, a esta hora. Perdona, papito, por no poder ver nuestra realidad que es en Cristo Jesús. Nos cuesta volcar la mirada y nos cuesta ver que un día estábamos perdidos, sí es verdad. No teníamos nada, es verdad. Estábamos en oscuridad, es verdad. Éramos pecados, sí. Estábamos en enemistad, sí, Señor. Estábamos heridos, sí, Señor. Estábamos medio muertos, sí, Señor, también. Pero un día llegaste tú, el buen samaritano, por el mismo camino que nosotros. Viviste lo mismo, Señor. Sufriste más que cualquier persona, experimentado en quebranto, en dolor. Todo lo experimentaste, pero tuviste misericordia de nosotros, Señor. Nos tomaste en tus hombros, papito. Nos pusiste en el mesón que es la iglesia. Nos introdujiste en el cuerpo de Cristo y nos hiciste aceptos en el amado para trasladarnos de este reino de oscuridad al reino de tu Hijo, al reino de la luz, en donde todo está vencido, en donde todo, Señor, es victoria, en donde, Señor, no hay derrota, en donde tú no conoces, Señor, las derrotas. Allí nos trasladaste y queremos vivir, Señor, confiados en esta victoria que solo tú pudiste lograr. Enséñanos a ver, despierta nuestro espíritu, despierta la realidad de Cristo en cada corazón, en cada vida. En el nombre del Señor Jesús a esta hora, toda venda, Señor, religiosa se cae, toda cadena se rompe, Señor, y todo lo que nos impide poder ver la realidad que somos en Cristo Jesús, sea, Señor, reducida a cero, papito. Sea caída por tierra toda doctrina humana, todo pensamiento, toda filosofía, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Y podamos ver lo que somos en Cristo Jesús, que somos amados, que somos escogidos, que somos tu bendición, que somos tu iglesia, tu cuerpo, y que tú nos habitas, Señor, en este día, papito, después de haber dado la vida de tu Hijo, para, Señor, redimirnos y rescatarnos a cada uno de nosotros. Bendigo a mis hermanos y toda situación que estés pasando. Recuerda la vida de Jefté. Es una buena historia, pero que habla de nosotros. Y la realidad es que todo está consumado en Cristo y que hemos sido más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios te bendiga y nos vemos el próximo lunes a las 6:30. Amén.